Bueno, vamos a ver hoy con Néstor Echarte, y esto es a pedido de varias personas que me lo han solicitado. Vamos a hablar de la carta ascensional, de los tránsitos ascensionales. Quizás lo vamos a dividir en dos videos. Y bueno, él va a dar, mejor dicho, algunos ejemplos, varios ejemplos, para que podamos entender de qué se trata. Así que bueno, hola Néstor. Eh, Hola Mónica, ¿cómo Bien. estás? Bueno, te dejo para que pongas el PowerPoint y empecemos a hablar del tema. Bueno, vamos a compartir la pantalla que tenemos con lo que es la carta ascensional, lo que se llamaría astrología ascensional. La misma palabra nos está dando una idea de lo que es el ascensional, que es la ascensión de los planetas, que eso después lo vamos a tratar de graficar. Digamos, el origen de todo esto, para muchos, viene a través del trabajo de Polis y Page, a través de la creación del sistema topocéntrico y esa división que hay entre aspectos ascensionales y tránsitos ascensionales. No hay que confundir una cosa con otra. Una cosa son los aspectos ascensionales y otra cosa son los tránsitos ascensionales. Ujú. Pero la verdad es que no es algo tan novedoso, sino que es algo que tiene un antecedente sumamente antiguo, que son los aspectos mundanos. Eh, Nosotros conocemos o sabemos de la existencia de aspectos mundanos, que son cuando los aspectos, en vez de medirlos en la eclíptica, los medimos por casa, en la ubicación que un planeta tiene en casa. Tenemos que tratar de disociar esta idea, o disociar la carta, o dividir la carta. La carta es una representación de la esfera sumamente completa, pero cuando nosotros llevamos la esfera al plano, tenemos que sacrificar algo. Hay cosas que no vemos tal vez de la manera correcta, más allá de que hay una representación plana. Es lo mismo que cuando nosotros vemos el mapa de la Tierra, en el mapa ese cuadrado, que es la proyección que se llama Mercator, y lo vemos en un globo terráqueo que es en la esfera. Lo vamos a ver realmente diferente. Una cosa es la esfera que representa la realidad y otra cosa es cuando lo ponemos en el plano donde vemos algunas diferencias por la proyección misma. Eso mismo pasa con la carta natal. Nosotros tenemos una proyección en el plano que representa algo en la esfera, no solamente en la esfera terrestre, sino en la esfera celeste, todo lo que contiene esa esfera celeste, por lo tanto hay diferencias entre una visión y la otra. En los aspectos, el antecedente, como te digo, son los aspectos mundanos o muchos llamados aspectos inmundi. Más allá de lo mal que suena la palabra inmundi, pero bueno, son los aspectos que tienen como base justamente a esto. Quien de alguna manera se acerca a todo lo que tiene que ver con los aspectos ascensionales, también desde otro lugar, pero marcando claramente esa división, es alguien que vos seguramente conoces mucho, que es Morin de Villefranche. Morin de Villefranche, astrólogo de la Edad Media, quien ha sistematizado prácticamente todo este conocimiento que a nosotros nos llega, ordenado, yo creo que en gran parte gracias al trabajo que él plantea, habla claramente del estado cósmico de los planetas, que la carta es una representación donde existe el estado cósmico. Eso es lo que hace la carta natal y lo divide en dos aspectos fundamentales: el estado celeste, que es la posición de los planetas en los signos, y el estado terrestre, que es la posición de los planetas en las casas. Ujú. Por lo tanto, uno asocia, una cosa es el estado celeste y otra cosa es el estado terrestre, los dos en su conjunto nos dan la carta, que es el estado cósmico, y sabemos muy bien que el estado celeste se basa en la posición eclíptica, Ujú. mientras que el estado terrestre es aquello que nosotros llamamos ascensional, que es solamente la proyección de los planetas sobre el ecuador celeste. Son esas dos coordenadas, eclíptica y ecuador celeste, donde el ascensional que se proyecta sobre el ecuador celeste lo que no genera es el sistema de casas. Los Sí. sistemas de casas, no importa cuál sea, cualquiera de los tantos sistemas que hay, se proyectan todos, sobre todo los geométricos o los temporales, en lo que es el sistema ascensional. Sí. Por lo tanto, nosotros Una cosa, podemos obtener, sí, perdón que te interrumpa. Cuando hablamos esto para que quede claro esto que acabas de decir, cuando hablamos de la eclíptica estamos hablando de los aspectos en el zodíaco, es digamos. aspectos zodiacales. La eclíptica es, obviamente, la parte central del zodíaco, es lo que dibuja el Sol en su recorrido aparente. Es justamente la palabra eclíptica significa camino del Sol. El Sol en su movimiento aparente dibuja la eclíptica.
y el zodíaco es la franja que acompaña a la eclíptica. Y la eclíptica es lo central de ese zodíaco, que tiene unos 8 grados y medio hacia arriba, 8 grados y medio hacia abajo, medidos en latitud eclíptica, que es lo que genera el zodíaco. El zodíaco es una franja de 30 grados cada signo por 17 de ancho promedio, por esta distancia que hay, o ese límite que se le pone. El límite no es arbitrario, hay una razón de ser en ese límite, que es justamente que por ese lugar también se trasladan los planetas. Y los planetas tradicionales, por lo menos hasta Saturno, que era lo visible, no se escapaban mucho más allá de esos 7 grados hacia un lado y 7 grados hacia el otro, ¿no? Eso es un poco lo que se generaba. Entonces, cuando hablamos de la representación esférica, estamos hablando un poco de esto. Acá tenemos la Tierra en su centro, el ecuador celeste, la eclíptica, y esto ya nos genera dos cosas. La eclíptica es justamente lo central al zodíaco, esto de la franja que acompaña a la parte zodiacal. Y este ecuador celeste, que es la proyección del ecuador de la Tierra, es lo que genera primero el zodíaco nuestro, porque nuestro zodíaco tiene este punto Aries, que es el punto verdad, y acá se separa uno de otro, pero es algo integrado, es algo que va en conjunto. Digamos, nosotros acá nos falta alguien, un protagonista principal, que somos nosotros, Ujú, ser humano, y acá lo vemos desde otro lugar. Esta esfera debería estar inscripta en la otra esfera. ¿Por qué? Porque es la esfera horizontal. Es muy difícil meterla acá porque esta esfera, donde toma como base el horizonte, el cenit arriba, la persona puede estar en cualquier lugar de la Tierra, es decir, podría estar parado acá, podría estar parado acá o acá. Por lo tanto, esa esfera encaja después haciendo que la astrología sea particular para ese personaje. A lo ujú, mejor es muy difícil entenderlo así, pero si nosotros quisiéramos ver la proyección de esa carta ya completa con la esfera horizontal inscripta en ese lugar, veríamos algo tan confuso como esto. Acá están todas las coordenadas volcadas: ecuador celeste, eclíptica, horizonte, y cada uno con sus líneas de coordenadas, ¿no? Que no las vamos a explicar ahora, no tiene mucho sentido, pero, digamos, si uno quiere indagar, lo puede hacer porque todo esto está disponible en determinado lugar. Esto sería realmente la parte completa de lo que es entonces la carta ascensional, ¿no? Una representación que es totalmente completa de todo lo que ocurre en la esfera celeste. Tenemos después, por supuesto, eh, muchos lo habrán visto, bueno, cómo trabajamos con esto, cómo hacemos para trabajar con este concepto. Nosotros tenemos esto que ustedes vemos acá, lo habremos visto en el software, que es lo que se llama Speculum. Mucha gente cuando trabaja con software que trabaja con el sistema ascensional, ve que aparece algo que se llama Speculum o espejo. El espejo no es más que nada el volcar todos los datos de los planetas a una planilla. Yo acá la he separado en partes. Esta planilla, años atrás, se hacía manualmente. Era una enorme hoja de cálculo donde uno trabajaba con logaritmos para poder mejorar el trabajo, y llevaba un mes hacerlo, por lo menos, o más. A veces era muy detallado, si uno se equivocaba tenía que volver. Ahora en un segundo no le hace porque el software así lo permite calcular. Y acá vemos longitudes, latitudes, declinaciones, la ascensión recta del planeta, que es se obtiene con estos tres primeros datos, distancias meridianas. ¿Para qué sirve toda esta planilla? Todo es un cálculo que se apoya en el gráfico siguiente para obtener este resultado final que dice AODO. ¿Qué es esa AODO? Ascensión oblicua o descensión oblicua es aquello que de alguna manera representa la proyección de la carta en la esfera celeste. Es decir, los planetas, cuando nosotros los ponemos en la ascensional, no se miden en longitudes eclípticas, se miden en longitudes ecuatoriales, que se llaman ascensiones oblicuas o descensiones oblicuas, a diferencia de las ascensiones rectas que también se miden sobre el ecuador. ¿Por qué? Porque ya está incorporada la persona, el lugar que la persona ocupa en la Tierra. Entonces, de esa manera, esa O o esa DO está representando, después cuando lo veamos en la esfera nos vamos a dar cuenta, es el resultado final. Para poder obtener esto tenemos que transitar toda esta planilla que se hacía manualmente, y todos estos datos realmente sirven para algo. No es que no sirven. Por nosotros tenemos acá las longitudes planetarias que sirven para otros aspectos, las declinas, las latitudes,
que es para el cálculo, las declinaciones, no nos olvidemos de a veces el olvidado aspecto de paralelo o Mm, contraparalelo de declinación, las ascensiones rectas que nos permiten encontrar ya una forma de direcciones primarias, las distancias meridianas que nos sirven para el tránsito ascensional, ¿no? Y después, bueno, el polo, que es un valor interno para poder calcular, y la O, que es esa proyección que recién nosotros comentábamos, que servíamos para algo. Ahora, una vez que obtenemos todo esto, todos estos datos con los que después se calcula la carta y que, bueno, el programa por suerte lo hace automáticamente, nos preguntamos qué vemos en la carta ascensional. ¿Qué es lo que vamos a ver? La carta ascensional es representativa, como dijimos, de dos cosas básicas, que son los aspectos ascensionales por A o de o por, y los tránsitos ascensionales por distancia meridiana. Estas dos cosas son los elementos básicos. Aspectos ascensionales, cuyo antecedente, como dijimos, son los aspectos inmundo o los aspectos mundanos, ya hay una enorme tradición en ese sentido, y por otro lado el tránsito ascensional, que no es ni más ni menos que el tránsito diario de los planetas, donde los planetas por un movimiento diferente, no es el tránsito cotidiano que uno conoce, que es el traslado de los planetas por la eclíptica. Es un tránsito que se da por rotación de la Tierra, claro, no por traslación del propio planeta. Entonces, todos los días el cielo completo da una vuelta alrededor de la Tierra. Y después nos da otros elementos como sinastría por distancia meridiana o por sinastrías ascensionales. Podemos calcular allí los sistemas de direcciones y todo lo que son los sistemas de domificación. Pero lo esencial es que en lo cotidiano es, primero, poder diferenciar que existen aspectos ascensionales y por otro lado que existen tránsitos ascensionales. Así que vamos a ir, si te parece, al perfecto. primero de estos aspectos, que son los aspectos ascensionales de la carta. ¿Qué son los aspectos ascensionales? Como dijimos, el antecedente es esto que nosotros vamos a ver acá. Nosotros cuando hacíamos las cartas manualmente, las dibujábamos. Mm, Y habrán visto muchos que hay dos tipos de dibujo, dos tipos de gráficos. Uno es este, donde no vemos nada, no hay signos, no hay nada, pero es la división por casa. ¿Qué se hacía? Cada uno ponía en la casa 10, la casa 11, la casa 12, obviamente respeta cada cuadrante la equidistancia con los demás. Recordemos que la realidad es que cada casa tiene 30 grados, más allá que la gente dice, no, las casas son más grandes, más chicas, no. Todas las casas tienen 30 grados porque en la proyección en la esfera son de 30 grados. Las vemos diferentes desde la proyección que usamos en el plano, pero son exactamente iguales. Y este gráfico, uno de los más tradicionales, el anterior a este era el gráfico cuadrado, ¿se acuerdan de ese gráfico sí, cuadrado que aparece en la antropología antigua muchas veces? Esto es un desarrollo posterior donde se ponía acá en cada signo, en cada cúspide, el signo que ocupaba. Entonces yo podía tener un medio cielo en 5 grados de Aries, o de Tauro, poner, 5 de Tauro, y la casa 11 en 25 grados de Tauro. O sea que de 5 a 25 había 20 grados eclípticos nada más, pero la casa tenía 30 grados. ujú, Cuando yo lo hacía desde la otra manera, tenía 5 grados de Tauro, acá estaría el medio cielo con la carta corrida, y en 25 estaría la casa 11, estaría la otra. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Son proyecciones diferentes. Por Ujú, alguna cuestión que tiene que ver, me parece, más con la estética, la mayoría de los astrólogos hemos elegido la de la derecha. La ujú, de la derecha es una carta que es linda, visible, le ponemos colores, le ponemos mucho. La otra es una carta en blanco y negro, donde no nos dice demasiado. Pero realmente sí nos dice demasiado si nosotros la adoptamos. bien, ¿Por qué? Porque en esta carta se ven mucho más fácilmente los aspectos mundanos, que claro. son los aspectos por casa. En la otra tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros vamos a ver acá un ejemplo, por ejemplo, con la carta de Argentina. La carta de Argentina, estas dos son la misma carta, Mm, una proyectada con el gráfico zodiacal, la otra sobre el gráfico mundano, ¿no? mm. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, el Sol. ¿El Sol tiene aspecto con Júpiter? ¿Así, a simple vista? No, no lo Ahorita tiene. no. Sol está en 17 de Cáncer, Mm, Júpiter está en 0 de Escorpio, no llega al trígono. mm. Para llegar al trígono tendría que estar Júpiter en 17, ¿no? Claro, De claro. Escorpio, o para llegar a la cuadratura, Júpiter tendría que estar en 17 17 de Libra. de Libra. Es decir, está en el medio entre la cuadratura y el trígono.
Mm, Ahora, si yo veo ese mismo aspecto acá, mm, me abstraigo de la posición zodiacal y mido la distancia a la cúspide de casa de cada planeta, yo voy a ver que el Sol está al medio cielo, lo que Júpiter está al ascendente, más o menos. Por lo tanto, si yo cuento cuadrantes, tengo 30, 60, 90. Entre el Sol y Júpiter hay una cuadratura ascensional. ujú. O, Bien, llamándolo otra vez, todavía no habíamos llegado acá en este gráfico al ascensional porque no es el gráfico más detallado, más elaborado que ahora nos dan las computadoras. Era la carta mundana. Pero la bien. carta mundana como antecedente nos muestra esto, nos muestra que eso podría ser una cuadratura ascensional. Entonces, no tengo aspecto eclíptico, pero sí tengo una cuadratura mundana. Lo Ujú. mismo me pasa con Marte. Marte está a pocos grados. Marte con Júpiter no tiene aspecto, ocurre lo mismo. Marte Siempre está. dándole el orbe que uno le da al planeta, ¿no? O Le sea, tenemos vamos que, a generalmente el mundano tiene orbe menor, mucho cómo menor, va. ¿no? Bien. Mucho menor, 2, 3 grados, pero hacemos ese cálculo. Yo Ujú. tomo Marte y Marte me pasa lo mismo, está en un sextil ascensional con Júpiter, que de acá no tenemos sextil, no existe. Entonces, de nuevo, el ascensional refleja un aspecto que no tenemos. Se puede dar a la inversa, de golpe puedo tener aspectos en el ascensional o no tener aspectos en el ascensional, pero que sí están en el eclíptico. Yo acá hice una elección, pero tanto de un lado como de otro se pueden dar las dos posibilidades. Bien. Una pregunta. Júpiter con la... Sí, Entonces, en una carta así ascensional, cualquier planeta que esté cerca de una cúspide, por ejemplo, en el caso de la carta argentina, el Sol, va a hacer aspecto, sea cual sea, con cualquier otro planeta que también esté cerca de una cúspide. claro, porque tomamos la cúspide como referencia, también podemos tomar Claro, el o punto la mitad de medio. la casa, La mitad de ponele. la casa, es decir, eso es lo Claro, que nos da. Por eso el aspecto mundano es el antecedente, porque no tiene la rigurosidad que tiene el aspecto ascensional calculado ya por un software específico. claro. Entonces, este, pero nos acerca bastante a ese concepto. De hecho, hay muchos astrólogos que lo utilizan. Hay gente que trabaja mucho con los aspectos inmundo. Pepa Sánchez, por ejemplo, Sí, uno ve sí, las notas que ella sí, sí. publica permanentemente y son que donde toma seriamente ese aspecto y funciona, realmente le da, creo, mucho resultado, ¿no? Entonces, ese aspecto funciona, es un aspecto que va. Y demos otro más, por ejemplo, Júpiter cuadratura Luna, que no está. Júpiter está en 4, en 0 de Escorpio, la Luna en 19 de Capricornio. Fíjate que acá los signos también están marcados, pero Sí, yo veo con más claridad, lo puedo ver visualmente, ese aspecto mundano. Se acudía a lo visual para poder interpretar lo que es un aspecto claro, mundano. claro, claro. Desde lo interpretativo, esto tiene también características. Después, quien las tabula es Policy Pace en su libro El sistema topocéntrico, donde generan lo que se llama las leyes de realización, Mm, donde sería aspecto eclíptico que tiene su apoyo en el aspecto ascensional, los eventos se dan tal como están planteados en la eclíptica. ujú. Aspecto eclíptico que no existe, pero que sí está en el ascensional, habla de aquellas cosas que se realizan como efecto visible, como un hecho concreto, pero donde no hay una participación zodiacal, es decir, donde no está la intención de la persona, en este caso es la carta de Argentina, pero sería de aquel que provoca o tiene la tendencia o la motivación psicológica para que eso ocurra. Son hechos asociados más al destino, a los que nos puede ocurrir. Entonces nosotros podemos decir, esta cuadratura Sol-Júpiter que no está, podría darnos algunas dificultades que de alguna manera no están en la intencionalidad nuestra. Podríamos buscarlos por otro lado nada más, ¿no? Bueno, Bien. pero no vamos a abundar en eso porque si no, estamos perdiendo un poco de vista todo lo demás. Ahora, si nosotros pasamos a esta otra gráfica, yo acá tengo la misma carta, la carta mundana de Argentina, y la carta ascensional. Esta sí ya es la posición hecha por un software que marca las ascensiones oblicuas, o sea, en vez de marcar signos en las cúspides, nos marcan realmente en la cúspide la proyección ecuatorial. Ujú. Entonces, donde acá estaba 17 de cáncer, acá está 108,29. Y Bien. acá vemos claramente que la extensión de cada casa es de 30 grados, porque de 108 me voy a 138, Sí. 30, más 30, 168, 198, 228. Entonces, en el Ecuador, esto que acá vemos eclípticamente de una manera, lo estamos viendo de la otra. Fíjate que el Sol está en el mismo lugar, Marte igual,
Júpiter igual, y acá vemos claramente la cuadratura, más allá de un Sí, poquito de orbe, porque el Sol se pone ya. Bueno, acá también está cerca del meridiano, ¿ves? Está la cuadratura, el sextil que habíamos visto antes. Es la misma carta, nada más que ya tenemos la proyección antigua y la proyección ascensional. Esta es vigente, es decir, vemos que tiene mucha claridad esta proyección de la carta, que no la tiene, por ejemplo, cuando nosotros acudimos a la parte, como decíamos de nuevo, a la parte eclíptica, que es esta, donde vemos acá lo eclíptico, que ya la posición por zodíaco nos confunde, porque nos aporta un sector más, claro. ¿no? Es En, solamente una forma de proyección. en la Tengo otro carta ejemplo. funcional no van los signos, por ejemplo, no va el No zodíaco. van los signos, de eso vamos a hablar al final de Ah, bien, esto, bien. porque es un error esto de poner los signos, pero muchos ponen los signos, los sitios web lo hacen, los programas lo ponen, porque por eso vos, desde la matemática puedes hacer muchas cosas. Después, el concepto de signo acá no existe, Mm, pues yo el zodíaco lo tengo en otra parte, en esa división que vimos en la esfera celeste, donde el zodíaco parte de la eclíptica, el ecuador genera los sistemas de casas. Yo no puedo convertir un sistema de casas en un zodíaco. Eso es un error. ujú, Pero de alguna manera es como que se naturaliza el error, pero no debería ocurrir. bien. Después lo podemos aclarar mejor esto, ¿no? Entonces, yo acá tengo este ejemplo. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo. Ah, había algo que me parece me había quedado pendiente, a ver si lo podemos ver. Fíjense una cosa, que muestra un poco lo que es la carta, digamos, la carta ascensional. Vamos a ver un poquito más atrás. Si yo voy a la carta, yo tengo Plutón en 24 de Piscis, muy cerca de Quirón. Ujú, Fíjense qué pasó. En esta carta también está muy cerca de Quirón. Ahora, cuando yo voy a la carta ascensional real, fíjense, Quirón queda más atrás, un poquito, está igual en la cúspide de 6, pero un poco hacia atrás, y Plutón se va mucho más adelante. ¿Mm? claro, Plutón se nos fue ya más cerca de la casa 7. sí. Plutón tiene un comportamiento especial, sobre todo en determinados momentos, y lo vamos a ver en cartas como la de Argentina, que es el único planeta que sale del zodíaco. Ujú, Cuando nosotros dimos la franja zodiacal está en los 7 grados y medio, Plutón es el único que se escapa en latitud a eso y tiene latitudes a veces super, a veces sí está dentro de la franja zodiacal y no se da este fenómeno. Pero este fenómeno puede hacer que Plutón, por ejemplo, en una carta ascensional cambie de casa. En vez de tenerlo, por ejemplo, en la casa 6, como lo tendría en la Argentina, lo tendría en la casa 7 o en la casa 5, por este fenómeno de la excesiva latitud que tiene. Es el único planeta, en relación a los otros, más o menos respetan todo ese paso sobre lo que es la franja zodiacal. ¿Dónde podemos ver eso? En esta planilla que yo te comenté hoy. Fíjate acá, la latitud de los claro, planetas. Todos están 0, 2, 4, 0, 11, 1, claro. 1, Plutón, Plutón 15. Se sí. nos fue del zodíaco. Pasa mucho con las estrellas fijas también. Ujú, La latitud del planeta, que es la distancia al zodíaco en la franja zodiacal, Plutón se va, se escapa de ese lugar. Entonces pasa este fenómeno, por ejemplo. Ahora, si Plutón tiene latitudes bajas, uno se podría dar cuenta de eso. ¿Cuál es la latitud de Plutón? Vamos a buscarla o a las efemérides completas o a este mismo, a los software vienen con ese dato en claro. general. Ya viendo esto, Puede, uno se imagina que Plutón va a quedar afuera y que va a dar y una... bueno, que seguramente Plutón se va a caer un poco del zodíaco. Por lo menos esa es la justificación del por qué ¿Y eso pasa eso ocurre, ¿no? con latitudes extremas? Por ejemplo, quizás no necesariamente yéndose del zodíaco, sino que Claro, bueno, moviéndose. la combinación de las dos cosas es lo que genera esto. Acá tenemos una carta hecha en Ushuaia, por ejemplo, una Ah, latitud extrema, bien. ¿no? Y vos fíjate qué pasa con Plutón. Plutón está conjunto a la Luna. En la ascensional, Plutón pasó a la casa Ah, 12. claro, nada que ver. Aparte, bueno, no sé si esto en ascensional es importante, pero está más adelante, por decir así, Claro, pero o es sale después. importante ¿por qué? Porque esta conjunción eclíptica, Mm, acá pasa al revés, hay conjunción eclíptica. Uno lo interpretaría en la casa 11, en Escorpio, una luna que depende de Plutón, es una cosa intensa, es una persona que no me acuerdo de quién es siquiera, ¿no? Es una carta de alguien que pasó. Esta conjunción no existe en el ascensional. bien, En la práctica no se va a manifestar en hechos concretos a lo mejor con los amigos, bueno, pero sí internamente esto tiene una impronta muy fuerte, porque trabajar de lo psicológico, la bien, eclíptica lo marca, pero en los hechos va a ser difícil encontrar.
eventos que tengan que ver con Eventos, él, bien. ¿no? Esto me Ahora, recuerda un poco a las direcciones primarias, ¿no? claro, también Desencadenan porque es la base de eventos también, ¿no? Y que es la claro, misma. desencadenan eventos, Mm, pero tienen que estar justificados en lo eclíptico. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, Plutón no tiene aspecto con el Sol eclíptico ni de claro, ningún tipo, de ningún pero tipo. sí, no, perdón, no, la Luna, ¿ves? La Con la Luna luna. no tiene aspecto con el Sol, pero la Luna sí tiene, de 204 a 1,4, tiene un quincuncio ascensional, exacto. Claro. Es un quincuncio ascensional exacto. Urano, con respecto al Sol, que está en 240, tiene 240, a ver, acá tenemos doscientos 240, treinta y 30, uno 60, no, con respecto a Venus, tiene 30, 60, 90, 120. Hay un trígono Trígono. ascensional. Urano no está en trígono No, al contrario, en con Venus, cuadratura está. está más cerca de la cuadratura, ¿Y ¿no? cómo se Eh, leería eso? Es una diferencia de. Bueno, después te voy a comentar todas las leyes de Ah, realización que bien. las tengo acá mismo Ah, para verlas. Te termino de sí, completar. sí, sí, perdón, perdón. Quirón, que está en la casa 6, en el ascensional está en la cúspide exacto de casa 7. O sea, ese planeta también cambió. Vemos que hay modificaciones en las cargas. Por supuesto, se suma la latitud propia de los planetas, que puede ser excesiva o mayor, también una latitud, una carta levantada para un lugar totalmente diferente, donde las casas también se empiezan a desdibujar. Ushuaia, pese a todo, no es una latitud tan extrema. Las latitudes extremas son aquellas que están más cerca del círculo polar, alrededor de los 66 grados, o sea, 60 en adelante ya, o 56, 57 en adelante, latitud norte o sur nos puede dar errores. Digamos, el hemisferio sur, el único lugar más extremo es Ushuaia, ya después vienen las bases Mm, militares en Antártida, donde a lo mejor no hay mucha, no nace tanta gente, puede ser que haya claro, nacido alguna vez alguien. Pero sí lo vemos en el hemisferio norte, está en Alaska, en los países nórdicos, bueno, todos esos tienen latitudes extremas, en la misma Inglaterra tiene en algún lugar latitudes extremas, y vemos que las casas se desdibujan en lo que hacemos. Las casas siguen teniendo 30 grados, más allá de que desde la visión que nosotros tenemos al elegir este gráfico de la izquierda, bueno, nos marcan esas diferencias, ¿no? Avanzamos un poco más, tenemos otra carta, la carta de John Lennon. La carta de John Lennon, por ejemplo, tiene una luna, cuadratura Mercurio. Acá lo vemos claramente. En el ascensional, la luna cuadratura Mercurio no existe, y yo diría que casi, casi se transforma en un trígono ascensional. porque habría que Fíjate, sumarle, por ejemplo, 120 grados a Mercurio para ver yo si. tengo de 194 más 120, si hacemos rápidamente con una calculadora para no hacerlo mentalmente, 310, 194 ¿no? más O sí, 120 me da 314. 314. 314, y la luna está en 312. Claro, O sea, está en sería trígono. un trígono con 2 grados de orbe. Y vos fíjate que en la carta eclíptica es una cuadratura. Mm, Esta cuadratura se transforma en un trígono ascensional. Pasa lo mismo hay un quincuncio entre Urano y el nodo, de 34 más 150 me da 184. Urano y el nodo no tienen aspecto de ningún tipo en la eclíptica. mm. Tenemos también de 27, no, perdón, de 25, Júpiter, a 145 tenemos un trígono ascensional, Júpiter, Plutón exacto, partil. 25 más 120 me da los 145, y decíamos entre Júpiter que está en 13 grados, con respecto a Plutón. Plutón acá se fue a dónde. Acá, yo 145. te diría, está más cerca de la cuadratura Mm, que del trígono. O fíjate una carta de una persona que nació en Liverpool, que es una latitud ya que comienza a tener una latitud extrema, también se modifica, ¿no? Entonces, estas cosas se dan. Y hay otro aspecto que es también a tener en cuenta, que tiene que ver con los aspectos sancionales, que es la de nuestro actual presidente, Javier Milei. Bueno, todos se reconocen que tiene una forma verbal, algo agresiva de manifestarse, con cierto grado de violencia. Y esto también nos lleva a poder rectificar la carta. Yo utilizo esta carta, que es la que sale de la partida de nacimiento, que tiene que ver con el ascendente en Géminis. Yo bien, sé que hay otras personas que utilizan la carta que viene con ascendente
en Cáncer. Obviamente no es una rectificación completa, pero es un indicio que está basado en esa forma de manifestarse de él, y que es el aspecto ascensional por anticio Bien, ascensional. La carta de Milei es esta, bueno, no vamos a analizarla en completo, pero vamos a ver solamente este aspecto. Cuando yo la proyecto a la carta ascensional, el eje que divide es el eje del meridiano, que sería esto que va de Piscis a Virgo. Acá lo tengo de 15 a 196. 195. Bueno, este es el eje central. Los aspectos de anticio ascensional se miden siempre en relación al meridiano. Y vos fíjate que Marte está a 13 grados 10 minutos de arco del meridiano inferior y el Sol está a 13:11, un minuto de arco que no es nada, Nada, obviamente. Es una conjunción por anticio ascensional exacta de partil. Marte con el Sol. De un Marte que en la eclíptica está debilitado, que acá no existe esa distancia, pues son diferentes las distancias, pero Marte está en Libra, Sol está en Libra, de 1 a 29. Claro, eh, no podría ir digamos, nunca en conjunción, salvo en otros sistemas, ¿no? claro, pero acá sería una conjunción ascensional, pero un Marte debilitado porque está en Libra. Y los Martes debilitados a veces actúan con mayor violencia o virulencia que el Marte en Aries o Marte en Capricornio, que está en domicilio, está exaltado, por esto de no saber defenderse bien en cuanto a lo que él siente como una agresión. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces, es una defensa, podríamos decirlo, como el gato encerrado, que tira zarpazos para todos lados y no sabe muy bien hacia dónde llegan. Eso sería un Marte en Libra. En este caso, ese Marte en Libra cae exactamente sobre su Sol. Sí, Luego de todo esto, que es lo que se llama, que son los aspectos ascensionales, existe lo que Policy Pace planteaba como leyes de realización. Esto que vos me preguntabas recién, bueno, ¿cómo analizamos nosotros estos aspectos? Los aspectos, él plantea una serie de leyes que a veces parece muy estrictas, porque uno debería a lo mejor ser un poco más amplio y no tomar esto como un recetario, pero hay algo de cierto en todo esto. Aspecto eclíptico, que se repite exactamente en el ascensional. Bueno, lo que dicen es que las cosas se dan en la vida tal como está planteada en la eclíptica. Vemos la carta eclíptica y lo que ocurre va a ser exactamente igual en el ascensional. Si bien, tenemos asociado algo que podría generar triunfo social o triunfo personal en la vida a través de lo económico, eso hace que uno triunfe. Ahora, si hay un accidente, también ese accidente se puede llegar a dar. Aspecto eclíptico que no se repite en el ascensional. Esto puede pasar. Tenemos toda la motivación para hacer cosas, tenemos la intención, las características personales y psicológicas para que algo funcione bien. Todo eso desde el punto de vista interno está, pero no se manifiesta en la práctica. En la práctica son esas cosas que dicen, uy, tiene un aspecto eclíptico, pero no lo vemos, no lo vemos. Bueno, claro. cuando eso ocurre, tendríamos que chequear en el ascensional a ver si ese aspecto eclíptico realmente está en el aspecto ascensional o no existe directamente. O sea que decís No que hay. queda en la propia persona, no ve una manifestación en el afuera, en Claro, eventos. no ven afuera, más allá de que a lo mejor internamente sí lo sienta. Mm, Ve cuando, bueno, a lo mejor decimos la procesión va por dentro, la angustia va por dentro, y no la podemos verbalizar, no claro. la podemos Lo que modificar, sería o no se proyecta. un caso contrario al ejemplo que pusiste recién, si yo tuviera en eclíptica una conjunción Sol-Marte, pero eso no se repitiera en ascensional, quizás yo me Claro, sentiría asertiva, directa, inclusive agresiva, pero quizás de afuera no se ve así. Eso, por no ejemplo, sé, sería. exacto. Acá tenemos, no hay aspecto eclíptico, pero sí existe el aspecto ascensional. Nos ocurre, uy, perdón, vamos a volver acá, no sé cómo lleguemos, acá estamos. No hay aspecto eclíptico, pero sí existe aspecto ascensional. A veces nos ocurren cosas que nosotros mismos no producimos. Pero como decimos, hay cosas que a lo mejor no somos del todo los responsables. Te voy a dar un caso extremo e imposible. Voy caminando por la calle y me cae un rayo en la cabeza y me deja hecho una montañita de polvo, así, ahí se termina. Bueno, eso yo no lo puedo manejar, ¿no? Un meteorito que cae en mi cabeza. Yo creo que también estas cosas que a veces pasa un accidente de avión donde mucha gente muere y dice, pero no estaba en la carta, o había gente que no, muy diferente entre uno. Bueno, puede pasar que no existe el aspecto eclíptico, pero sí haya en algún momento algún aspecto ascensional que maneje ese evento, ¿no? Son Mm, las cosas que a lo mejor ocurren, pero nosotros no tenemos demasiado control
sobre ese Cuando, tipo de cosas. cuando decís en algún momento, ¿a qué te referís exactamente? ¿A la Yo carta digo, tiene, ascensional? No. claro, no, porque hay un aspecto ascensional que lo marca, Claro, debería haber pero uno. no está el eclíptico, ¿no? Pero son esas cosas a lo mejor que nos dejan más pensando sobre esta enorme o constante discusión en la astrología sobre el destino y el libre albedrío. Sí. Yo creo en el libre albedrío, también creo en el destino, soy libriano, tengo las dos ideas siempre hasta al mismo tiempo, pero digamos, a veces pasa que hay cosas que nos sorprenden, que escapan un poco a nuestro control. Nosotros, más allá de dedicarnos a la astrología, no controlamos todo. Intentamos a veces tener control sobre las cosas, pero hay cosas que se nos pueden llegar a escapar. Y estas cosas tal vez sean las más fáciles de aquellas que se nos pueden escapar. Aspecto eclíptico positivo, que se convierte en negativo. Hago todo bien, pero ¿por qué las cosas me salen mal? Si yo tengo las mejores intenciones, soy buena persona, voy a misa todos los domingos, bueno, todas esas cosas que uno hace, pero las cosas no. Es como que Dios está ensañado conmigo y me hace todo lo posible. Bueno, a veces puede pasar que uno tenga las mejores intenciones, pero que por alguna causa existe un equívoco en la realización. ¿Por qué? Porque la realización está como equivocada. Esto es lo que ellos plantean en su momento. Después puede haber variantes, tal vez tendríamos que profundizar un poco más en esto del destino, el libre albedrío y demás, porque hay también ahí unas cosas que no son tan claras en el mundo. El mismo mundo astrológico que trabaja mucho con esto está enfrentado. Hay quienes creen en el destino, quienes creen en el libre albedrío y quienes están en un término medio también. Mm. Aspecto eclíptico negativo se convierte en positivo. En el ascensional hago las cosas mal, pero estas cosas siempre caigo bien parado. ¿Ven? Como el gato que se cae de la terraza y que Sí. cayó parado. Es así. Nos caímos, pero las cosas salen bien. Esto sería básicamente lo que son los aspectos ascensionales medidos en la propia carta. Hasta acá vamos. Bien, ¿Se perfecto. comprende más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, está la otra parte de todo esto, que son los tránsitos ascensionales, ¿no? Los tránsitos ascensionales ya son una manera diferente de ver lo ascensional. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver siempre sobre la propia carta. Y es acá donde tenemos que comenzar a explicar qué es un tránsito ascensional a diferencia del tránsito eclíptico.